lugar, o sea, la casa donde vivo la estábamos rentando. Ajá. Pero las personas que la habitaban como que se vestían de negro, eran como tipo de arquetos, no sé, no sé cómo se les llaman a los otros, ¿no? Pero yo pues los conozco como de arquetos. Y se haga de cuenta que llegué y pues llegué a habitar mi casa, ¿no? Y una noche salí al baño, ¿no? Eran como las 1 de la mañana o 2. Y yo como pues no, yo siempre apago mis luces, o sea, no le tenía miedo a la oscuridad, pero ahora sí, ¿no? Salí y como mi casa es de 2 plantas, o sea, está en la entrada, cruzas el patio y están las 2 plantas. Y yo salí al patio porque estaba el baño en el patio. Y en eso que me asomo, y en eso vi como una persona en la azotea. Y se me hizo raro, dije, no, pues a lo mejor se debe haber brincado un maleante o no sé, ¿no? Y en eso que pues, me asomo, ¿no? En la azotea, después ya no había nadie. Y después ya me metí a mi cuarto, dije, no, pues a ver, ¿qué pasa, no? Sí. Y cuando abrí la puerta de mi cuarto, no sé por qué me dio voltear. Cuando volteo, señor Juan Ramón, vi a una bruja. Tenía apariencia de bruja, o sea, tenía su sombrero así picudo, o sea, puntiagudo de arriba. Sí. Con un velo así que le tapaba los ojos. La mitad de la cara le llegaba hasta la nariz. Pero la nariz la tenía larga. Haga de cuenta como que la cara se le cae pedazos, como eran como gusanos, no sé, muy feo. Y pues me metí corriendo, cerré la puerta. Y hasta del miedo que me dio, hasta me solté del estómago. ¿Está usted solo? Sí, estaba yo solo. Y ya no salí para nada, me dio un temor, pero horrible. El escalofrío, todo eso. Y al otro día pues, llega mi familia, ¿no? Y les platiqué lo que me pasó. No me creyeron, ¿no? Me dijeron, no, pues has de haber andado borracho, no sé. Y bueno, total pasó. La otra semana, pasó una semana después. Y vi que empezó a cambiar el ambiente aquí, ¿no? Como que era muy pesado, o sea, las visitas que tenían, que llegaban así a la casa, como que decían que no querían estar aquí, como que sentían un ambiente pesado. Ajá. Y total, los muñecos, yo tengo varios muñecos así en mi cuarto, tengo muñecos así de las caricaturas, de eso, todo eso. Y haga de cuenta que luego después los muñecos solo se cambiaban de lugar en mi mismo cuarto. Y lo que sea más extraño, porque nadie entra a mi cuarto, ¿no? Y luego yo cuando salgo pues cierro bien. Yo siempre he sido así, yo siempre cierro con llaves a todo. No hay manera de que entre. Y haga de cuenta que si el muñeco lo dejé en el anaquel, yo estaba sentado así en la cama frente a la televisión. Y hubo una noche que estaba durmiendo, haga de cuenta como que sentí que caminaban así entre mis pies, como que se sentían así pasitos. Y en eso que volteo y no vi a nadie. Y después en total seguí durmiendo y que lo vuelvo a sentir y que despierto y que veo y era un muñeco, se lo juro, señor Juan Ramón, el muñeco se estaba moviendo. Resulta que mi papá tiene una finca de café. Sí. Entonces un día un señor le pidió leña. Entonces el señor le dijo, mi papá, bueno, sí te la regalo. Entonces lo llevó hasta donde está la finca y le dijo que ya había 2 árboles tirados y le dijo que agarrara esa leña y que la ocupara para leña.
Pero resulta que el señor no le hizo caso y se empezó y cortó otros que pues, no debía haber cortado. Ajá. Y entonces, pues mi papá es una de las personas que pues le gusta cuidar la naturaleza y pues habla igual con sus plantas de café y todo eso. Ujú. Y pues el señor estaba talando el árbol cuando de repente de la nada se le apareció un señor pues así chaparrito, igual con otros duendecitos y pues ya le dijo que por qué estaba cortando esos árboles. Y pues ya le dijo, no, pues es que eso no los ocupaba, yo ocupo eso. Y le dijo que por qué no le había hecho caso al dueño del terreno. Y ya total, ¿no? Que pues ya lo espantaron y el chavo se fue bien asustado a decirle a mi papá que había visto a esa persona. Y ya cuenta el señor que pues ya a todos lados lo ha seguido ahora, va a su casa, llegó a su casa y cerraba los ojos y veía al duende. Y incluso a su terreno del señor iba y lo seguía el duendecito. Y pues total le pregunté a mi papá qué podía hacer para que pues, se alejara. Sí. Y pues ya le dijo que fuera a su cafetal, ¿no? A decirle que a disculparse y pues que ya no lo volvió a hacer. Y ya entonces se le volvió a aparecer y le dijo que pues sí aceptaba las disculpas, pero que pues, se cuidara el medio ambiente. Ujú. Que pues ahí vivía él y de ahí ahí viven todas las personas. Así que los árboles dan oxígeno y es para todo el mundo. Fíjate que lo que dices tiene mucha lógica. Los seres elementales de la naturaleza cuidan mucho el medio ambiente y se enojan y bueno, hacen travesuras o a veces castigan a quien lo daña, Ajá. Bueno, incluso mi papá, pues ahora sí que los duendes pues cuidan sus cosas. Tiene un caballo igual, le dice mi papá, agarra el caballo. Bueno, él habla así, ¿no? Le habla así al aire, ¿no? Ajá. Pues que lo que ocupe, que lo agarre y si pues, quiere alguna cosa, pues que lo pida. Claro. Pero sí, el señor se espantó. Mira, todo esto comenzó a pasar hace alrededor de 8 años. Anteriormente yo me dedicaba a cuestiones de artes marciales y cosas por el estilo. Ujú. Y tenía por ahí una novia que me dijo, ¿sabes qué, José? Esas cosas son satánicas y déjalas y todo esto. Ujú. Y me empezó a llevar hacia una congregación cristiana, cosa que cuando yo fui realmente me quedé impactado. Me encantaron las alabanzas, las conferencias que daban cierto número de pastores que venían de todas partes. Ujú. Y bueno, de alguna manera me empecé a involucrar en cosas por el estilo, ¿no? En estudiar la Biblia, me apasioné totalmente. Y más o menos así pasaron 2 años hasta que una ocasión hubo una conferencia sobre hacerle guerra a Satanás. Ujú. En el momento que empezaron las conferencias estas, fue una serie de conferencias, empezaron cuestiones sobre cómo hacerle guerra a Satanás, cosas que ahora cuando estoy afuera las veo, y yo realmente a mucha gente que está en los ambientes cristianos y todo eso les digo cuidado, Ujú. porque hay gente que no tiene escrúpulos para poder manipular a la gente, la mentalidad y la mente de la gente, ¿no? Eso es muy cierto, José. Sí, adelante. Adelante. Sí, mira, entonces te comento que entre esa serie de conferencias quedaban varios pastores que venían de varias partes, tanto de México como del extranjero. Sí. Bueno, me atrevo a mencionar en la actualidad pseudopastores, Ujú. y te voy a explicar por qué. Comenzaron en una de esas conferencias, lo recuerdo muy bien, a decir vamos a hacerle guerra a Satanás. Y empezaron dentro de su conferencia a decir brinca sobre él porque él está en el piso y... A mí, en una opinión muy personal, se me hace una actitud imprudente, Totalmente imprudente. Te voy a seguir comentando por qué. Ajá. A mí realmente actualmente me han invitado
N cantidad de congregaciones cristianas y todo esto, y realmente lo que le digo a la gente es cuidado. Ajá. O sea, cuidado, porque hay una serie de manipulaciones impresionantes. En esta ocasión, dentro de la conferencia, decía un pastor y su esposa, brinca sobre sus pies y las alabanzas, y en este momento va a descender el Espíritu Santo, y la gente empezaba a retorcerse en el piso, y seguramente gente que está en las congregaciones cristianas saben a lo que me refiero. Y a retorcerse en el piso, y supuestamente bajaba el vino del Señor, y la gente actuaba como borracha, y uno lo ve normal porque está uno metido en esa situación. O más o menos 2 días posteriores a esa conferencia, en la que realmente yo salí impactado, me voy al Distrito Federal en un Sanborns que queda frente a Bellas Artes. Y estoy leyendo mi Biblia en la madrugada. Para esto te voy a explicar por qué empecé a leer mi Biblia. Me hospedé en un hotelillo X que está ahí a un ladito de ese Sanborns, y realmente empecé a escuchar ruido dentro de mi habitación, la madera crujiendo, el teléfono de la habitación empezó a sonar, y bueno, yo había escuchado que si uno ponía sus alabanzas en cassettes y todo esto, el demonio se iba, ¿no? En ese momento me salgo del hotelillo, me voy al Sanborns, estoy tomando, perdón por el comercial, estoy tomando un café y leyendo mi Biblia, y en ese momento llega un tipo alto, que en mi vida había visto, y me dice hola, y me llama por mi nombre, y le digo hola, te conozco, y me dice, ¿me puedo sentar en tu asiento? Veo que estás leyendo tu Biblia. Y ¿me puedo sentar en tu mesa? Perdón. Le digo, sí, por supuesto. Y me dice, lo que pasa es que algunas gentes leen la Biblia sin saber leer la Biblia. Y le digo, caray, a ver a qué te refieres. Y empezamos a platicar sobre el aspecto cristiano, y empezó de repente a hablarme sobre cuestiones de la Biblia y sobre cuestiones personales. Le digo, oye, hermano, ¿de dónde te conozco? Y me dice, no, tú no me conoces a mí, pero yo sí te conozco a ti. Y realmente conozco a todo el mundo, y realmente conozco el libro que tú estás leyendo, punto por punto, coma por coma, palabra por palabra, porque yo participé en la escritura de ese libro. Ah, caray. Realmente te puedo decir, aún en la actualidad, tiemblo cuando recuerdo las palabras, porque en ese momento me di cuenta con quién estaba sentado en esa mesa. Entonces, esto que te platico fueron las 11 de la noche. Dice, ¿quieres aprender más de ese libro? Y realmente yo estaba mudo, porque estaba mudo. Para dentro de mí empecé a decir, Jesucristo, libérame, Jesucristo, lo que me habían enseñado en la congregación. Y me dice, yo sé lo que estás pensando y sé lo que estás diciendo, y te voy a explicar qué onda con tus pastores. Y se veía una persona normal. Una persona normal, totalmente normal. Lo que sí recuerdo es que iba vestido de negro, y pero muy elegante el señor. Me dice, mientras tú estás aquí leyendo tu Biblia, tus pastores están participando de orgías y están participando de cuestiones que tú ni te imaginas. Entonces yo realmente ya sabía con quién estaba hablando, pero no podía rechazarlo. Para mí era algo así como que mi mente estaba rechazándolo, y no sé en qué momento me encuentro ya fuera del restaurante. Me encuentro sobre la avenida que está ahí, que no recuerdo el nombre. Es Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo, en esa esquina. Por donde está más o menos el monumento a Juárez. Y me dice, en este preciso lugar yo he visto descender varias veces a Abraham, y he visto descender luces, y he luchado contra esas luces. Entonces le digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a mí ya no me interesa seguir platicando contigo. O sea, yo sé quién eres, y en el nombre de Jesucristo te rechazo. Y me dice, yo vine aquí para explicarte y para que tú tomes una decisión. Me dice, ¿cuál es tu misión en la vida? Le digo, mi misión en la vida es profesar la palabra de Jesucristo. Y se burló de la manera más impresionante, que yo sentía los burlidos más bien en mi mente, las risas y todo eso. Y me dice, ¿por qué no te atreves a voltear hacia las cloacas que están debajo de la Alameda y de la ciudad? Y literalmente en mi mente vi las cloacas. Y me dice, ¿ves todos esos niños? Y le digo, sí, veo todos esos niños. Y me dice, todos esos son míos.
todos son míos, yo he luchado por ellos y yo me los he ganado. Entonces yo empecé a orar, no sé, creo que eran ya como las 4 o 5 de la mañana porque empezaba a amanecer, y volteo hacia el Monumento a Juárez y había un grupo de personas vestidas de blanco orando. Pero orando como guerra. Y me dice, me tengo que ir, pero no te voy a dejar en paz. O sea, siempre voy a estar ahí a tu lado. Y le digo, en el nombre de Jesucristo te rechazo. Y realmente me empecé a unir mentalmente a las oraciones de esas personas, que no sé quiénes eran, porque no las... Vaya, cuando este señor se fue, no las volví a ver. Y regresé al hotel, ya no dormí, regreso a la congregación, platico con el pastor, realmente se muestra muy sorprendido y platica conmigo. ¿Este hombre en qué situación se fue? O sea, ¿se fue tranquilo, se desapareció, tú te alejaste de ahí, cómo estuvo? Se fue caminando. Ajá. Realmente se fue caminando, pero yo mi vista no la tenía hacia él, la tenía hacia las personas que estaban orando con las manos hacia arriba, vestidas de blanco. Okay. Y se fue caminando y de repente yo sentí como si algo me soltara, pero no te imagines un sentir en el cuerpo, en la mente, no sé cómo, no sé expresar ese sentir. Lo que sí regresé y platiqué esto con el pastor y bueno, a partir de ese día me empezaron a suceder accidentes. Yo tenía unos negocios muy prósperos, me empezaron a suceder accidentes, me empezaron a suceder asaltos, me empezaron a suceder uno de mis vehículos choqué, escuchaba voces en mi mente, por las noches soñaba cosas premonitorias que al otro día me pasaban. Un sueño muy particular fue en el que yo escuchaba unos rugidos en mi sueño, pero unos rugidos impresionantes, y obviamente yo sabía que era el ente o la persona con la que yo había platicado en México. Sí. Y eran unos rugidos impresionantes. Entonces tomo uno de mis vehículos y me voy manejando, despierto, y me voy manejando en cierta dirección, sin dirección. Me estaciono en una avenida que tenía completamente vista hacia la ciudad. Tomo mi Biblia y me pongo a orar en el piso y, Señor, ayúdame, no encuentro la salida, y de repente empiezo a escuchar esos rugidos, pero eran como en mi sueño los rugidos, pero realmente lo que se me estaba viniendo encima eran 2 trailers. Entonces, uno rebasándose hacia el otro con mi carro en medio. No me preguntes cómo fue que atravesaron por el auto. Yo no sé si fue mental, no sé, no te puedo explicar. Lo que sí sé es que es real. Se lo empecé a compartir a un amigo, a decirle, oye, me está pasando esto. Y él comenzó a estudiar más en su Biblia, a meterse conmigo, a acompañarme en una ocasión a una oración que hicimos. A mí me gustaba mucho salir al monte. Entonces estábamos haciendo una oración y de repente empezamos a escuchar esos rugidos. Nos postramos hacia el piso pidiéndole a Jesucristo que nos liberara. Lo sorprendente es que le estaba escuchando los mismos rugidos. Lo sorprendente es que algo se paró frente a nosotros con una figura de no sé qué, de animal, yo lo veía en mi mente como un animal negro y enorme, y comenzó a tratarnos como de poseer. En ese momento empezamos ¿Te dolía la frente, no te acuerdas? Completamente. De hecho, en este momento que te lo platico, me está doliendo la frente. Y aquí lo extraordinario fue que los dos sentimos lo mismo, que cuando nos subimos al auto prendimos las luces, obviamente, del auto, y efectivamente había unas garras dibujadas en el piso, a manera de como cuando hace un perro las garras así, las deja marcadas en el piso de esa manera. Sí. Entonces, la verdad, los dos nos fuimos impresionados, nos fuimos orando todavía en el camino. Y él se fue, él vivía en el Distrito Federal, se volvió a ir, teníamos muchas charlas por teléfono, yo seguía platicando para esto con mis pastores, y con mis pastores en ese entonces, y en uno de esos sueños que tengo, que se me empezaron a gestar como premonitorios, y escuchando voces, y todo eso que les platico era entre voces, sueños premonitorios y como visiones y voces en mi cabeza, ¿no?
En uno de esos sueños yo tengo una visión. La congregación de la que estoy hablando era una congregación de más de 3,000 personas. Sí. Enorme. No menciono a los pastores el nombre de ellos porque algo me dice que no los mencione. Pero yo llego y platico con el pastor porque tengo un sueño un día antes, un sueño en el que yo veo una posesión a nivel de toda la congregación. Y cuando veo esa congregación retorciéndose en mis sueños y las personas actuando como borrachas y todo eso, yo veo que no están poseídas por el Espíritu Santo, sino que están poseídas por Satanás. Entonces llego con el pastor y le digo, oye pastor, está pasando esto. Y entonces él me dice, siéntate en la parte del frente. Para esto yo sueño que alrededor de la congregación empieza a correr un número de determinadas personas como formando un círculo de izquierda a derecha, formando un círculo y que están todos cayendo pero poseídos. Entonces yo estoy en esa congregación que, por cierto, mi mamá había dejado de ser católica, mis hermanas habían dejado de ser católicas y ya los había inmiscuido en la congregación con la idea de que fueran salvos y todo esto. Entonces estoy sentado en la parte del frente y el pastor comienza a hablar sobre posesiones y comienza a hacer una especie de guerra espiritual sobre rechazos hacia Satanás, y en ese momento empieza a decir, y ahora levántense lo del lado izquierdo, y empiezan a correr rodeando para poder hacer un círculo de protección. Y en mi mente, en mi sueño, eso era precisamente de donde comenzaba la posesión. Y efectivamente en mi interior viene un versículo que está en Apocalipsis, que dice, muchas congregaciones pretenderán creer que tienen espíritus de Dios y tienen espíritus de Satanás. Entonces dentro de mi mente me dice una voz, dile a esa persona que está frente a ti, sí, no, porque empieza a suceder esto, de que se empiezan a caer las personas, a convulsionarse, el pastor empieza a decir, usted está descendiendo el Espíritu Santo y todo esto, y yo sabía que no era el Espíritu Santo, porque aparte el Espíritu Santo ya no desciende, o sea, el Espíritu Santo descendió cuando Pedro. Entonces, en ese momento, pues se me vienen esos versículos a la mente, porque de lo que estoy platicando es que los versículos ya se me venían a la mente, ya no necesitaba leerlos. Y me dice, dile a esa persona que está frente a ti. A un lado estaba mi mamá, y frente a mi mamá y a su servidor estaba esa persona. Dile, si eres espíritu de Dios, voltea hacia la izquierda. Y si eres espíritu de Dios, voltea hacia la izquierda. Si eres espíritu de Satanás, voltea hacia la derecha. Y efectivamente la persona voltea hacia la derecha, pero voltea con una burla impresionante. Entonces, dentro de esa voz, dile en el nombre de Jesucristo que se salga de esa persona. Y le digo, en el nombre de Jesucristo, salte y déjalo libre. Y en el momento que dije esas palabras, esa persona cae al piso y ese demonio se le posesiona a mi mamá. Entonces mi mamá se empieza a revolcar en el piso y comienza a decir, ayúdenme. La cara del pastor fue impresionante. Bajan varios pastores, empiezan a hacer oraciones con manos impuestas sobre mi mamá, no la pueden volver en sí, mi mamá sigue diciendo ayúdenme, retorciéndose, se la llevan a una casa de oración, un cuarto de oración que tenían acondicionado. Yo me voy también con ellos y los pastores siguen así oración, y dentro de mi mente vuelve a decirme esa voz, dile que se siga en el nombre de Jesucristo, y que le digo, en el nombre de Jesucristo te ordeno que te salga. Y en ese momento mi mamá vuelve en sí. Y le digo a mi mamá, ¿qué te pasa? Y me dice mi madre, es que estaba en un túnel y me tenían agarrada entre varios, y punto. En ese momento dije, ¿qué es lo que está pasando? Aparte yo lo había soñado un día antes. Y por cierto yo le había pedido a mi familia que no fuera porque iba a haber una posesión satánica. Platico con él, pido una plática con el pastor y le digo, ¿sabes qué, Manu? Están pasando cosas impresionantes. Tengo sueños en los que en la casa de oración que tú tienes instituida los tales días, está viendo cosas de sexo en esos lugares. Entonces este señor se empieza a espantar y me dice, ¿cómo es que lo estás sabiendo? Y le digo, lo estoy soñando. Para esto yo seguía pidiéndole a Dios, seguía pidiéndole al Padre, que ahora le llamo Padre, que me liberara de estas situaciones.
porque por las noches nuevamente eran ataques, nuevamente eran sueños, y era levantarme a orar. En una de estas ocasiones que te platico, poco después de que pasó esto de los trailers, me voy hacia el campo nuevamente, estoy orando, teniendo mi Biblia, estaba absolutamente todo oscuro, y obviamente yo me sentía protegido por la Biblia y por Jesucristo. Se acerca una patrulla con patrulleros hombres y patrulleras mujeres, policías y hombres y mujeres, y me dicen, ¿qué estás haciendo? Les enseño mi Biblia, porque obviamente me dio nervios, como si me van a querer decir que estoy haciendo algo mala onda, ¿no? Le digo, estoy leyendo mi Biblia, y me dicen, y haciendo señas obscenas, me dicen, ¿y por qué estás haciendo eso si hay tantas otras cosas que se pueden hacer? Se volví a sentir lo mismo que cuando estuve en el Distrito Federal, frente al Monumento a Juárez y en el restaurante este. O sea, yo sabía nuevamente a quién tenía frente a mí, y le dije, ¿sabes qué? No me interesa, y en el nombre de Jesucristo te rechazo. Y me dijeron, pues algún día te va a interesar, y no nos vamos a despegar de aquí, y se fueron. Yo bajé de ese campo temblando totalmente. Nuevamente platiqué con el pastor. Estaba en una situación caótica. Creo que las cosas que yo le platicaba al pastor, de una manera me creía y de otra manera no me creía. Y bueno, para el tiempo es más o menos corto. La historia es larguísima, se puede platicar larguísimo, pero me estoy yendo cronológicamente. En una de estas circunstancias vuelve a haber vienen otros pastores y comienzan a hacer como tipo guerra, y yo me siento totalmente incómodo dentro de la congregación. Me salgo de la congregación porque yo cuando veía a las personas que estaban convulsionándose o con las manos levantadas y orando hacia el Padre, yo le decía a una persona, si eres espíritu de Dios, voltea a la derecha, y si eres espíritu del demonio, voltea hacia la izquierda, y la persona volteaba hacia el lado contrario del Padre. Y entonces yo me salía y decía, o sea, no puedo más con esta situación. Y en cierta ocasión vuelvo a tener un sueño. Para esto yo me salía y escuchaba voces en mi cerebro. Entonces esto de que empieza uno a hablar en lenguas y que te enseñan en la congregación, que a mí se me hace actualmente se me hace una total barbaridad. Porque ellos te dicen, empieza a hablar en lenguas y empieza a decirle cosas por el estilo. Y uno se va con una sugestión mental hacia eso. Y yo he entrado a varias congregaciones y hacen lo mismo, y les digo gracias, ya ni les pregunto si eres espíritu de quién. Pues resulta que yo tengo un accidente en un sur, en una de las glorietas, y comienzo a escuchar voces, y tomo mi carro y meto cassettes de alabanzas y me voy sin rumbo fijo hacia el campo. Estudio enfermería. Sí. Entonces las vacaciones pasadas fui a practicar a un hospital de Chihuahua. Ajá. Pues nos quedamos en la noche, eran como las 11 o 12 de la noche. Había 3 enfermeras y yo. Entonces timbró para el servicio a una habitación que quedaba muy arriba. Ajá. Entonces nos quedamos viendo pues las otras personas que estábamos y yo. Híjole, pues le sacábamos. Y pues ahí nos echamos un volado para ver quién iba. Y pues ya, fue una chava. Y luego, pues subió las escaleras, ¿no? Y para llegar a la habitación esa. Y se tardó demasiado tiempo en bajar, entonces decidimos ir todas a ver qué estaba pasando, porque se nos hizo demasiado. Entonces cuando llegamos a la habitación, estaba la enfermera desmayada. ¿Cómo? Sí, pues estaba desmayada. Entonces ya entramos, entonces despertó y luego le dijimos que qué había pasado. Entonces dijo que cuando ella entró, que había una viejita. Entonces ya cuando despertó, vaya la sorpresa que no había nadie. Entonces pues no nos podemos explicar qué sería, a lo mejor era una persona, pero pues un fantasma, nosotros nos imaginamos eso. Ajá. Y pues ya fue todo lo que pasó. ¿En qué parte del hospital se apareció esta viejita? Pues era como en un tercer piso. ¿En un pasillo? No, estaba acostada pues sí, valga la redundancia, en su cama.
como si fuera una paciente. Exactamente como si fuera una paciente. Y no hay manera de que haya podido estar realmente una viejita ahí como paciente. Pues no, porque abrí un expediente de ella y pues no había nada. Ah, ok. O sea, que si alguien está ahí en una cama, necesariamente tiene que tener un expediente, si no, no sería posible que estuviera alguien ahí. Sí, exactamente. Ok. ¿Y una de tus compañeras la vio? Sí, la vio. Entonces, pues de hecho esa chava pues ya no fue ni siquiera a trabajar, pues porque le dio bastante miedo. Y pues a nosotros también. Y cuando ella les llega y les comunica, ¿ya estaba asustada o estaba extrañada diciendo, bueno, ¿dónde está el expediente de esta señora, no? Lo que pasa que nosotros subimos porque ya se nos había hecho demasiado tiempo para que no bajara. Y estaba desmayada ella. Vaya.